de Dentro de la Historia. Bienvenido a otro video más de Dentro de la Historia. Estamos aquí en la zona sur del estado de Sao Paulo, en el barrio Ipiranga. Vamos a conocer esta maravillosa obra arquitectónica como lo es el Museo de Ipiranga. Fue aquí, en Ipiranga, donde un 7 de septiembre del año 1822, Don Pedro I declara la independencia de Brasil en las márgenes de este río de Ipiranga. Y en este video vamos a conocer y a observar qué hay adentro. Acompáñenme. Antes de entrar, quiero que entiendan lo siguiente. El 7 de septiembre del año 1822, cuando Don Pedro I declara la independencia, este barrio de Ipiranga no era nada. Sencillamente era un matagal, lo que en mi país se conoce como Monticulebra. Fue un año después que el barón de Iguapé es el que hace los primeros planos para reconocer este sitio como un lugar histórico por haber sido aquí, en las márgenes de lo que fue el río Ipiranga, que Don Pedro I declara la independencia. Fue el origen de lo que décadas después culminó en eso, en esta belleza que a continuación vamos a conocer, el Museo de Ipiranga. Fue en el año de 1884 cuando se contrata los servicios del italiano arquitecto e ingeniero Tommaso Bessi, quien se encarga de este proyecto. Él a su vez contrata a otro italiano, el constructor Luigi Pucci, que gracias a sus servicios gerenciales esta obra fue culminada en el 1890, es decir, a un año del nacimiento de la República. Es decir, el museo quedó construido el 15 de noviembre del año de 1890, un año después del nacimiento de la República. Es decir, ya un año que la monarquía brasileña no estaba en Brasil, estaban exiliados en Francia. Entonces, ya toma otro carácter histórico y cultural para el cual él fue construido y fue pensado. Ya no era un homenaje a la independencia, se convirtió ahora en un homenaje o en un museo paulistano de las ciencias naturales. Su nombre oficial es Museo Paulista de la Universidad de Sao Paulo, mejor conocido o coloquialmente llamado el Museo de Ipiranga. ¿Cuál fue la génesis de su acervo histórico? Fue la unión del Museo Sertório y el Museo Paulista. ¿Cuál fue el Museo Sertório? Fue un paulistano que se llamaba Joaquim Sertório. Fue un militar, un político y un amante de la colección de piezas antiguas y de especies naturales, de animales naturales. Él tenía una colección independiente en su casa aquí en Sao Paulo. Su casa quedó conocida como el Museo Sertório. Él vende su casa con todo y museo a Francisco de Paula Mayrique. ¿Quién fue Francisco de Paula Mayrique? Mejor conocido como el consejero Mayrique. Bueno, fue un carioca, banquero, político, y que él al comprar esa casa en el 1890 le dona esos artículos que él tenía de colección al estado de Sao Paulo. Eso se une a los del Museo Paulista, que era una colección de esas mujeres de la alta sociedad aquí de Sao Paulo. Recordemos que era la época del ciclo del café, había mucho dinero aquí en Sao Paulo. Esta era la economía de Brasil. De aquí se exportaba la mayor cantidad de café para todo el mundo. Por ende, este estado era muy rico y esas mujeres ricas tenían esa colección, también tenían ese museo que volcado a las ciencias naturales. Al unirse esas dos colecciones de Joaquim Sertório y de ese Museo Paulista, es la unión que da origen al primer acervo histórico de este, que fue inaugurado el 7 de septiembre del año de 1895 como el Museo Paulista de las Ciencias Naturales. Paulistas, para só um instante. Nos teus 4 séculos, antes da terra sem fronteiras, o teu São Paulo das bandeiras. Deixa atrás o presente, olha o passado.
à frente vem com Martim Afonso, a São Vicente. Entre a folhagem esmeralda, já é a cruz de estrela da grinalda. Agora escuta, aí vem moendo cascalho, botas de 9 léguas, João Ramalho. Estamos en el primer piso del museo y lo primero que tú encuentras es una foto de João Ramalhão. ¿Quién fue João Ramalhão? Él fue un portugués que él fue el que dominó toda esta zona de lo que se conoce como Sao Paulo. Él se casó con la hija del cacique Tibiriça. Él fue responsable por la colonización de esto de lo que se conoce hoy como Sao Paulo. Hablar de João Ramalhão es hablar de la historia de Sao Paulo. Fue él, conjuntamente con la tribu del cacique Tibiriça, que se encargaron de dominar toda esta área. Antônio Raposo Tavares, quizás el más grande bandeirante que haya nacido aquí. Bueno, él no nació aquí en Brasil, él nació en Portugal, solo que fue quizás el más grande bandeirante que tuvo el estado de Sao Paulo. Se preguntarán qué fueron los bandeirantes. Fueron un grupo de hombres armados con el permiso de la corona portuguesa, tenían licencia para ir por todo el interior del estado de Sao Paulo. Recuerden que esto era toda una selva espesa y ellos iban no solamente para buscar oro y plata, sino para procurar esclavos, buscar esclavos, que los primeros esclavos en Brasil fueron los mismos indios, es decir, los mismos nativos. Este fue quizás Antônio Raposo Tavares, el bandeirante más grande. Allá está otro bandeirante, vamos para allá. Al frente de Antônio Raposo Tavares está Fernando Dias, otro grande bandeirante. Este sí nació aquí, en Sao Paulo. Él quedó conocido como el cazador de esmeralda. De hecho, murió buscando oro y buscando esmeralda. Este fue otro gran bandeirante. Raposo Tavares y Fernando Dias fueron los dos grandes bandeirantes que tuvo este estado. Por cierto, gracias a estos bandeirantes, la corona portuguesa se hizo de más terreno que no le pertenecían, que le pertenecían a la corona española según el tratado de Tordesillas. Pero gracias a estos bandeirantes, que además de hacer esclavos a los indígenas, de buscar oro, buscar plata, fueron agarrando población y terreno que le pertenecían a la corona española. Por eso Brasil es grande. Paulistas, para só instante. Estos son todos bandeirantes también. Este por lo menos fue Manuel de Borba Gato.
Fernando Díaz, que acabamos de ver aquí debajo, este era el suegro de él. Este estaba casado con una hija de Fernando Díaz. Cuando muere Fernando Díaz, quedó él, Manuel de Barbagata, otro grande bandeirante, entre los grandes. Paulistas, para usar instante. Dos 4 séculos. Por supuesto, no puede faltar una estatua de don Pedro I. Ahí tiene la placa. Ese es don Pedro I. Dos 4 séculos, antes da terra sem fronteiras, o teu São Paulo das bandeiras. Deixa atrás o presente, olha o passado, à frente vem com Martim Afonso, a São Vicente. Este es el famoso cuadro pintado por el paraibano Pedro Américo. Lo pintó en el año de 1888 como una escena cuando don Pedro I declara la independencia, que dice independencia o muerte. Bueno, esa pintura la hizo Pedro Américo en el año de 1888 y es quizá una de las obras más famosas de este museo. Venezolano. Eso que se fala a mí. Este museo fue inaugurado 73 años después de la independencia de Brasil y a los 61 años de la muerte de su libertador, don Pedro I. Es decir, don Pedro I nunca entró a este museo, ni don Pedro I ni don Pedro II, por lo menos en vida. Para usar instante. Desde 1963, este museo está vinculado a la Universidad de Sao Paulo. De allí su nombre, Museo Paulista de la Universidad de Sao Paulo. Al cacique Tibireza, quien era un jefe de tribu aquí en el Planalto de Piratininga, lo que posteriormente se fundó como la ciudad de Sao Paulo. El que está arriba es Martim Afonso de Souza. Fue el portugués que fundó la primera ciudad aquí en Brasil, como lo fue la isla de San Vicente. Este Tibiriza le da a su hija a João Ramalhão. Ellos conquistaron todo lo que uno puede ver como la zona de Sao Paulo en aquel entonces. Eran los amos y señor del centro de Sao Paulo, el cacique Tibiriza y João Ramalhão. Y ese que está arriba, Martim Afonso de Souza, fue el portugués que fundó la primera ciudad aquí en Brasil, como lo fue la isla de San Vicente. A propósito del centenario de la independencia, el 7 de septiembre del año de 1922, cuando el arquitecto italiano, o otro italiano, Ettore Ximenes, fue el encargado de hacer esto, el monumento a la independencia, justo al frente del Museo Paulista. Que fue aquí, el 7 de septiembre del año de 1822, cuando don Pedro I, viniendo de Santo para acá, para Sao Paulo, decreta la independencia. Él recibe una carta de doña Leopoldina, de las Cortes del Porto de Portugal y de su amigo y su consejero José Bonifacio de Andrade y Silva. José Bonifacio y su esposa le dicen que se quede aquí, que no se vaya para Portugal. Y él, con esa diarrea que tenía y esos pensamientos
Y de paso, había conocido una mujer que se llamaba Doña Domitila de Castro y Melo. Es cuando él dice: de ahora en adelante estamos separados de Portugal. Independencia o muerte. Debajo del monumento a la independencia está la cripta imperial. Fue construida en el año de 1952 y están los restos mortales de don Pedro I y sus dos esposas, doña Leopoldina y doña Amelia. La famosa Casa del Grito. Conjuntamente con el Museo Paulista y el Monumento a la Independencia hacen parte o componen el Parque de la Independencia. Realmente su valor histórico no fue sino porque la pintura que hizo Pedro Américo en el año de 1888 y porque la técnica que se usó para su construcción es su valor histórico. Pero realmente ella no estaba aquí cuando don Pedro I decretó la independencia. Al lado de esta estatua de don Pedro I me despido hasta otra oportunidad. Si te gustó, dale like, comparte para estar juntos dentro de la historia.